Saludos una vez más. Bienvenido aquí a La Ruta del Emprendedor Podcast, uno de los podcasts más interesantes y más importantes que se están realizando en República Dominicana en estos momentos. Y hoy quiero darle primero la bienvenida a una persona que muchos empresarios, muchos comerciantes estaban atentos. Pero primero vamos a saludar a la directora de este gran programa, Mildred Sánchez. Mildred. Gracias, Andrés. Bienvenidos sean todos a La Ruta del Emprendedor, un episodio más. Y así es, tenemos un invitado sumamente especial que nos remonta a una historia de la voz del detallista, ¿verdad? El señor Fermín Troncoso, ¿verdad? Así es, Fermín Troncoso Brea es uno de esos empresarios del comercio detallista que son referencia, que todo el comerciante detallista de larga data conoce a Fermín Troncoso, pero es un hombre que se ha manejado en estos medios siempre trabajando en favor del comercio al detalle. Con ustedes, Fermín Troncoso Brea. Saludos, Fermín. Sí, gracias. Buenas, ¿cómo están todos? Porque espero que, de acuerdo a cómo ya veo el ambiente, todos estamos bien. Y así esperamos que nuestros televidentes, que siempre están atentos a estos programas cuando son tan interesantes como este, pues les saludo con mucho cariño y que encuentren en nosotros el mejor contenido. Claro, así es. Fermín, pues nosotros queremos conversar con usted de cerca, más que un conversatorio como si fuera de programa de televisión. Es un podcast, un acercamiento con la persona, con el amigo, con el emprendedor, con el empresario. ¿Cómo inicia Fermín Troncoso esos años de juventud, de niñez primero? Nos gustaría saber. Vamos a conocer a Fermín Troncoso. Bueno, de niñez yo soy campesino, nacido en Villa Sombrero, hoy Villa Sombrero, antes era Sombrero solamente, pero fuimos propulsores de que tuviese ese nombre ya de Villa. Y de hecho en Sombrero Baní estuvimos de niños estudiando en la escuela de Sombrero y ahí estuvimos hasta los 19 años, que fue cuando tuvimos que emigrar para la capital, como decíamos los vanilejos. Vamos para la capital a trabajar en colmado, que esa era como la norma de las aspiraciones. Desde luego no es que no se podía seguir estudiando de más, pero yo estuve primero en el campo atendiendo a los conucos del deshierve y tuve también unos añitos cuando Trujillo hizo la última colonia, que fue la colonia de Caña, en Matanza, Baní y Sombrero, y ahí estuvimos ya metidos a ese rol de tomar un campo de caña para regarlo, mojarlo, y ya eso salía en la próxima quincena, y no fuimos empleados fijos, sino así temporeros, como le llamábamos. Desde luego después estuve ya alejándome, pero siempre manteniéndome en la escuela. Nuestra Salvetina, que era una gran directora de allí, tuvo esos buenos años con nosotros, pero ya cuando tuve esos 18, 19, ya me habían estado reclutando el alcalde de Sombrero para hacer el servicio obligatorio, que cuando Trujillo... Servicio militar obligatorio. Había que hacer el servicio militar obligatorio. Y de hecho ya era después de los 18 años, cuando yo no era mayor de edad. Y ya el alcalde Neri Peña en esos momentos me había tomado la cédula, que si saqué cédula, que la saque. Estábamos ya en esos aprestos. Pero ahí tuve una situación de decisión de que o la escuela o la familia, y precisamente vine a la capital, donde mi hermano, que traía un dulce que mi mamá producía, o producíamos todo, yo batía el dulce de mi mamá, y cuando estábamos ya en la semana, mi hermano venía a traerlo a la capital, y allí, cuando ya tuve la diligencia que hacer de venir para la capital, y le dije a mi hermano, mira, yo tengo que irme a trabajar para la capital, y de hecho eso es imprescindible, y entonces, pues está bien, y habló aquí en el colmado Orégano, entonces llamándose ahí en la Palo Hincado, esquina Arzobispo, por de frente a la Puerta de la Misericordia. Ahí di yo mis primeros pasos de envolver arroz y azúcar, porque ese colmado se llamaba Orégano,
porque el señor dueño era el señor Manuel Antonio Diloné Polanco, oriundo de Montecristi. Y en Montecristi es que nace Osvaldo Virgil, que fue aquel gran pelotero, el primero en firmar en Grandes Ligas para los Estados Unidos. Sí, sí. Y es una gloria del deporte nacional. Y el señor era amigo, porque era de su pueblo, y escogidista. Ahí tuve la dicha que yo también soy escogidista. Y entonces le puso el colmado orégano, porque Osvaldo Virgil en el estadio le llamábamos el orégano Virgil, porque como era de Montecristi, donde el chivo viene sazonado por el orégano, que come mucho. Así que esa trayectoria fue desde que yo llegué a la capital. Ahí aprendí a dar los primeros pasos. Recuerdo que mi hermano consiguió, que era cliente, de llevarle el dulce. Mira, tengo un hermano, pues tráemelo. Y cuando ya yo caí, a la semana me pusieron un sueldo de 8 pesos. 8 pesos, 8 Fermín. pesos fueron mis primeros sueldos en el colmado, atrás del mostrador y la balanza. Pero esos 8 pesos en esa época tenía la oportunidad de mandarle una caja de esa cerveza grande de Presidente a mi mamá para la comida, que yo la surtía de un galón de aceite y 20 libras de arroz, el arroz a 4 cheles la libra. Entonces, rendían los Excelente, pero Fermín, interesantísimo, muy interesante esa historia cuando usted llega a la capital. Pero antes, me gustaría saber, Fermín, a los 10, 11 años, Fermín Troncoso, ¿qué hacía? ¿Cómo ayudaba a sus padres? ¿Qué estaba haciendo con sus hermanos? Vamos antes de entrar, porque es muy interesante lo que usted comenta, pero ya lo vamos a platicar abiertamente cuando entremos de lleno ya en ese Fermín emprendedor. Pero a los 10, 11 años, Fermín. Bueno, para no ir muy lejos, le diré que mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Y precisamente mi papá tenía camión que traía productos al mercado de la capital. Mi mamá hacía el dulce, que también lo vendían en la comunidad. Y yo, como le decía anterior, y los otros hermanos, somos 6 hermanos. Ya actualmente solo quedamos 3, hemos fallecido 3. Y todos los hermanos teníamos que estar ayudando a hacer el dulce. O sea que nos manejábamos en eso, aunque también teníamos, como se le llama en el campo, la parcelita, el campo, donde pero un pedazo de 8 tareas, que no era una finca. Pero ahí sí deselvábamos, sembrábamos el plátano, la yuca, y de ahí comíamos, nos alimentábamos con lo que el papá y la mamá producían, ayudábamos. Así es que al morir mi padre, seguíamos en la actividad y por eso tuve que estar después trabajando en el campo y también ayudando a mi mamá, pero siempre atendiendo a la escuela. En quinto curso, que en ese momento era ya terminando ahí para ir al pueblo, y ahí yo tuve que tomar la decisión, porque fue cuando ya me iban a nacer mi primera hija, Altagracia Troncoso, que ella estaba también ayudando a mi mamá a producir el dulce y eso. Ahí vino la pasión y vino las realidades que pasan y yo tuve que hacerle frente a la vida en las condiciones que la vida me permitiera. Pero ahí tuve el campo en la mano, pero ya estamos hablando de 11 años cuando mi papá muere, ahí que ya vinieron los seguimientos de tener que venir en su momento. Ya. Y vine a emprender la vida que hasta el momento tengo, que fue el colmado, y tuve también almacenes donde estábamos en la Mildred, cadena de distribución. Sí, pero muy interesante. Mildred, un hombre de resiliencia. Totalmente. ¿Qué les recomienda a esos emprendedores escuchando esa historia de éxito de Fermín Troncoso? Eso mismo le iba a preguntar a don Fermín. Esa muerte de su papá, usted y yo tenemos algo en común. Que igual, en mi caso, mi papá falleció yo estando muy jovencita y yo soy la mayor de 4 hermanos y eso me ayudó a formar mi carácter. En el momento, uno ve el proceso totalmente difícil porque uno no tiene la madurez
para enfrentar cualquier situación que se presentaba en ese momento. Pero ya hoy Fermín cuenta la historia y eso le ayudó. ¿Considera usted que es así? ¿Que ese fallecimiento de su papá le ayudó a formar su carácter? Sí, claro que sí, porque de hecho mi mamá, que fue una mujer muy emprendedora, hacía el dulce como le hablé, y siguió su trabajo en el dulce, y después de la muerte de mi padre, ella pues siguió, continuó, y le ayudábamos y le ayudamos. Yo era de los de en medio, somos 6, pero yo tenía 3 hermanos mayores que yo. Y de hecho, yo ya dentro de mis hermanos había uno que también trabajaba como empleado de colmado y ya mandaba la parte para cubrir. Y mi otro hermano mayor era conductor, él manejaba un camión, y ya yo era de los más pequeños, pero estábamos todos no tan desarrollados y ni tampoco en condiciones de que pudiera hacer frente a todo. Pero indudablemente que esa parte de que hay que enfrentarse a la vida en las condiciones que te permita la vida, me permitió venir a la capital y venir a trabajar colmado, y de ahí seguir tirando para adelante. Pero antes de eso tuve mi campo en el momento de que tuve que estar en el Conuco, estar en la colonia, que me puse como algo más suave, buscar los campos de caña para regarlo, porque deservarlo con la caña es más cortoso al cuerpo, al cutis. ¿De dónde nace, Fermín, esa referencia que se tiene de que los vanilejos son siembrahielo, pero al mismo tiempo son los mejores para manejar los colmados? ¿Por qué sembrahielo? Haga un paréntesis ahí. Bueno, eso es una ¿Qué realidad. significa sembrar hielo? Bueno, sembrar hielo significa que era precisamente la habilidad e inteligencia de los vanilejos. Okay. Ahí fue que unos capitaleños fueron a hacer pasadía en el campo, y en el campo que había arroz, cerca había arroz, había cacao, café, en los campos cercanos, y ahí se dieron cuenta cuando vinieron a servir la comida que van a enfriar el agua, que sacaban de la paja de arroz los pedazos grandes de hielo, porque era conservarlo, porque no había en las neveras, no había los freezer, y se compraban esos bloques de hielo grandes, se partían y se metían así, y duraban, oye, de un día para otro y así. Entonces ahí los dominicanos que no habían visto eso, cuando vinieron a la capital, oye, van y siembran el hielo, cuando debían a traer la comida, lo sacaban. A los 19 años, Fermín Troncoso inicia como emprendedor en el colmado Orégano. Sí. Fermín, ¿cómo nace esa chispa emprendedora en usted? Bueno, tuve que venir a enfrentarme a una parte del desarrollo, que era una parte que el vanilejo, especialmente el vanilejo del campo, como decimos nosotros, admira mucho y aspira, porque aquí está concebido de que, y quizá ahora un poco menos, pero aquí como el 80%, 70% y algo de colmaderos, de colmado, eran dueños de vanilejos, porque el vanilejo se destacó mucho en el colmado, porque le gustó el colmado, y eso también trajo como consecuencia la colaboración familiar de amigos, que el muchacho joven se le daba la oportunidad de traerlo al colmado, enseñarlo a trabajar, y como él tenía la naturaleza de que era comerciante y le gustaba el comercio, pues ahí hacía sus ahorros y emprendía después el colmadito, venía la ayuda del tío, el patrón, que ese fue mi caso. Yo inicié en ese colmado ganando 8 pesos y después me pusieron 15, pero ya en un momento me fui a trabajar el colmado, el Nuevo Cañón, que está en la 19 de marzo, esquina Juan Isidro Pérez, ahí con Pablo Manuel Melo, que era el dueño en esa época de ese negocio. Fui a trabajar ahí porque un primo mío era ahí encargado, entonces ya me jaló para allá con mejor sueldo, 20 pesos. Ya comencé de 8, 15, estoy en 20, y ahí yo fui progresando y también atendiendo a ser buen empleado, porque ya uno trae la norma de que hay que estar siempre atento al cliente, de que hay que ayudar en el colmado, que hay que
limpiar el piso, que hay que jugar el mapa, el suape, que ahora ya las cosas van un poco cambiando, pero el colmadero de antes sabía brincar el mostrador con la escoba en la mano y barre ahí hasta el pasillo de la acera, porque por eso Baní se le llama la ciudad más limpia del país, que ha ganado muchos premios. Entonces tenemos esa norma ya de antaño, de que los viejos nos enseñaron a barrer y a hacer todo. Y ahí es donde el comerciante hace su agosto porque trabaja como ya está acostumbrado, y ahí es que están los beneficios del negocio y por ende los de él. Y el progreso viene por ahí, porque cuando ya usted está con un tiempo trabajando como empleado y ya te pusieron segundo, te pusieron encargado, y ya tú entras después en una fórmula, como se llama, de ganar un tanto por ciento en los beneficios. Entonces ya tú estás entre los números y te vas acreditando y te vas creando como ya un comerciante. Y ahí que vienen las oportunidades que están vendiendo un colmadito por ahí, y el patrón que sabe ya cómo tú eres y tiene un ahorrito ahí, mire, yo quiero, pero me falta esto, y viene el préstamo o llama al almacén, mira, ese le pueden despachar lo que sea, y lleva una compra en esos momentos de 20. Interesante historia. Se trata de que él, como empleado, agota los procesos que le permiten avanzar, conocer, aprender, para lograr entonces posicionarse como uno de los empleados, de los encargados de negocios de esa época. Y en ese entonces administraba. Sí. Sí, claro. Tuve ya el momento de ser encargado, porque yo adquirí buen tiempo trabajando y como empleado y esto. Estamos hablando de que de 19 años ya yo vine a la capital y me enfrenté en eso, pero yo continué también en otros momentos, en otros negocios, ya como encargado y haciendo mis ahorros. Lo primero que hice fue comprar una banca de caballo, y una que le puse de nombre el cencerro, porque el cencerro es el que usan el ganado en los pastos cuando están pasteando. Se ganó esa agencia de caballo, el cencerro. Yo la tuve en la Juan Bautista Vicini, esquina Francisco Enrique y Carvajal. Interesante. Vamos a hablar ahora esa transición de emprendedor a empresario, porque Fermín Troncoso Brea es uno de esos empresarios del comercio detallista que hoy es un próspero empresario, pero inició como emprendedor con un colmado. Pero yo entiendo, Fermín, que además de compraventa, usted tuvo alrededor de 18 colmados suyos, ¿así es? En un momento tuve unos 18 colmados, 3 compraventas, y me la bandeaba porque aprendí a delegar funciones. Y esa es la parte que tiene que aprender el dominicano y para crecer. Ahí va. Dentro de esa transición de usted pasar de emprendedor a empresario, ¿qué le diría usted a los emprendedores de hoy? ¿Qué prácticas positivas financieras usted utilizó en esa época que hasta estos momentos han sido efectivas? Bueno, en primer orden, ya yo, como le dije, compré aquella banca de caballo. Tenía ¿Hizo inversiones? Eso es una inversioncita que era en la Guardia, esquina Juan de Morfa, una barra, porque era un bar que tenía una cebellonera y estaba la agencia de caballos. Ahí me fui desarrollando, pero todavía no con tanta fuerza. Pero ya sí luego pude adquirir un colmado que fue precisamente en la Padre Villini, esquina San Tomé. Le puse de nombre colmado Zona Colonial, porque está en la zona colonial. Y precisamente cuando di ese paso, ya yo era un colmadero, ya yo era dueño de mi colmado, ya fui a la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional en la Jacinto de la Concha 49, inscribíme como comerciante, y ya yo participaba en las reuniones de la asociación. Ahí vinieron elecciones, después sí, candidato como secretario. Sí, ese es muy interesante, pero vamos a hablar de eso en unos momentos. Ahora yo quiero saber cómo Fermín Troncoso logra mantenerse con 18 colmados, 3 compraventas, una banca deportiva. ¿Cómo logra
mantenerse en tiempos tan difíciles como la era de Trujillo, la era de Balaguer, los 12 años de Balaguer y demás? Ya. Bueno, la realidad es que, como le decía, aprendí a delegar y cuando ya yo tenía ese negocio, primer colmado, en la Padre Villini, esquina San Tomé, ahí alquilé la casa que vivía un tío y él tenía un colmadito, le compré, me quedé ahí y luego pude comprar la casa que hoy día la tengo como ya propiedad nuestra de buen tiempo en la zona colonial y ahí aprendí a mantenerme activo en el negocio y aprendí a saberme levantar temprano y coger en un motorcito Honda 50 para el mercado nuevo allá en la Susa, que estaba cuando eso remodelándose, y venir con una motoneta cargada de las viandas y los productos para surtir el colmado. Y eso en la lucha de trabajo, pero tenía un empleado y después tenía dos y ya aparecieron otras oportunidades como el caso del colmado Vistamar, que está en la José Gabriel García, esquina Estrelleta. Eso era de un muy amigo que somos pues compadres, se iba a ir a Estados Unidos, lo iba a vender y yo aproveché y busqué un préstamo aquí, otro allí, ya me metí en el banco de reserva en la avenida Mella y ahí me dieron mi prestamito de 1,000 pesos, que oye, ya era yo un empresario. Mildred, podemos escuchar, cuando escuchamos a Fermín Troncoso, podemos observar que hay una palabra clave: delegar. Los emprendedores en estos momentos a veces son muy perfeccionistas y no tienden a delegar. Entienden que deben hacerlo todo porque cuando lo hacen ellos, lo hacen mejor. Ese es el concepto. Sin embargo, hay una palabra clave que dice Fermín Troncoso: delegar. Y yo le aportaría algo. A nivel financiero, como es el área que manejo, don Fermín utiliza muchas prácticas que le pueden ayudar a usted, emprendedor, hoy. Utiliza la práctica de generar nuevos ingresos a través de nuevas fuentes de ingresos, valga la redundancia. Utiliza la práctica también de ahorrar, de solicitar financiamiento a la banca basado en su enfoque y su disciplina. Disciplina en el ahorro y enfoque en saber para dónde vas. Entonces, don Fermín, en su historia, nos está dando a nosotros, los emprendedores, una práctica maravillosa. Como usted decía, don Andrés, delegar, disciplinarte, ahorrar, enfocarte para que la banca te tome en cuenta. Otra pregunta entonces que queremos saber para que los emprendedores pues, puedan conocer: ¿cómo logra Fermín Troncoso, con esa cantidad de negocio a su cargo y con esa experiencia de saber delegar, cómo identifica Fermín Troncoso el personal, ese recurso humano que le permite poder llevar bien esos negocios? Porque en estos momentos, y me imagino que en aquellos momentos, era una de las cosas más difíciles poder lograr identificar un recurso humano con la habilidad necesaria que permita a uno seguir al otro nivel en uno de los negocios que usted manejaba. ¿Cómo lo hacía? Bueno, la realidad es como ya ustedes están captando esa realidad de aprender a delegar y precisamente dar oportunidades. Porque cuando ya yo tenía 2 colmados, primero en uno ya yo tenía 2 empleados. Porque yo primero lo tuve solo con uno y después que ya me iba a desprender a ir al mercado y que tuviera el negocio bien atendido, pues ya yo tenía 2 empleados y de esos 2 empleados ya veía que había uno desenvolviéndose con la práctica que ya le habíamos enseñado. Y al comprar aquel colmado, me llevo ese como encargado allá con otro par de empleados allí y aprendí a ir delegando y ir creciendo porque también tenía el método que cada quien en el comercio tiene que usarlo y es inventario cada 30 días. Un inventario HL, como le decimos. Atención, emprendedores. Para tener precisamente control de lo que se está haciendo. Y usted tiene el colmado allí, tiene un encargado, tiene otro empleado, pero los números son los que hablan. Así es. Y en el momento en que los números no estén diciendo lo que tienen que decir, porque ya está la práctica nuestra de que tenemos un colmado y sabemos la mercancía que
por ciento uno le va a generar. Y si las cosas aquí no están cuadrando allí, pues algo anda mal y hay que llamar la atención. Y esto, mira, no podemos seguir así, vamos a ver el próximo inventario. Y también llega el momento en que tienes que cambiar. Y ya uno tenía la cantera de los Banilejos, modestia aparte, que son una cantera de buenos empleados, o eran, porque la verdad que ha ido cambiando mucho. Hay excepciones, la pero realidad. siguen siéndolo. Ahora, Siguen siendo. Fermín, a los emprendedores es bueno que los emprendedores pues escuchen con atención y que puedan repetir cada vez que puedan este podcast maravilloso que estamos teniendo, esta conversación cercana con Fermín Troncoso. Gracias. Fermín trabajaba con la firmeza de un hombre que si hacía inventarios cada 30 días y los inventarios no daban resultados, automáticamente eran sustituidos esos empleados. En estos momentos no se ve eso. Nosotros lo dejamos, Fermín. Bueno, yo, aunque no sea automático, pero sí viene, como dicen los gringos, el complaint. O sea, viene el vamos a sentarnos, siéntate, ven acá, ¿qué pasó? Porque estos números no están coincidiendo con la realidad. La venta tuya fue esta y eso tiene que generar esto y los gastos son estos. Entonces, o sea, llevarlo a capítulo de que se ponga a pensar si desatendió o si actuó mal, se va a aconsejar él mismo porque ya le dijeron la realidad. ¿Cuánta oportunidad le daba? ¿Una o dos? No, una, ya este inventario no fue bien y mira, esto, pero si después viene peor o malo, o bueno, ya hay que, ya el área tuya no es esta. Vamos a ver si aparece en un otro negocio que tú puedas ir ya en un almacén a cargar sacos y esto, aquello, que es más fuerte y no va a tener los números, pero hay que ir enseñándole al cliente que uno está trabajando para progresar y no para quedarse ahí, porque si ya uno tiene que hacer una remodelación, pues que haya condiciones para hacerla. Pero me surge la pregunta, usted en esa época era un cazatalento, porque identificaba las posibles personas que tenían los talentos para el comercio. En el renglón colmado, que es donde el cliente va de manera voluntaria a comprar. Y usted dice, bueno, yo cada 30 días verificaba mi inventario y si las ventas no iban acorde, pues yo tenía que sentarme con el empleado, ¿verdad? Pero me surge la pregunta, siendo el cliente que va de manera voluntaria, ¿cómo el administrador del colmado hacía que el cliente viniera con más frecuencia a venderle? Porque eso no dependía de él. Bueno, es que el comerciante tiene que ingeniársela para atraer al cliente, el que ya está, darle el buen trato, la buena atención para que no se vaya. Y el que no está, tratar de conquistarlo a que venga. Pero es una fórmula que hay que utilizarla de muchas maneras. A veces, cuando en esa época el niño, a veces los niños iban al colmado y con la mamá y eso, y si usted hasta un poquito de azúcar que usted le dé en la mano, el niño se iba ya contento. Atención. Otra observación más. Esto aquí es un diccionario. Don Fermín nos enseña calidad de servicio, atención al cliente, emprendedor. No es que te atiendo y vaya con Dios y por mí que no regrese. Es invitarte a que mi servicio sea excepcional para que tú tengas que volver. O sea, basar el servicio en una práctica. bonita experiencia. Sí, Claro. sí, porque es que en realidad cuando el cliente ya te está descuidando a ir al negocio, entonces el comerciante, el dueño del colmado, el encargado del colmado, debe preocuparse, ¿qué pasó? ¿Y por qué es que la doña que siempre venía, cuando venía llegaba y no estaba? Y trataba, un día la intercepta, mire, yo hace días que no la veo, ¿qué pasó? Y hay que buscar fórmula y crearla, porque la doña quizá le va a decir, no, es que aquí el arroz que yo compraba a 4, ya allí está a 3, y dice, no, pero venga a ver, mire qué arroz tengo yo ahora a 3 también. Muy bien. Y hay que buscar Bueno, clientes. esto para nuestros emprendedores que están siempre atentos a este podcast, la ruta del emprendedor podcast, pues aquí tienen
experiencia, no solo de cómo se hace esa transición de emprendedor a empresario, no solo cómo se brinda el servicio, no solo cómo se tiene firmeza a la hora de tomar decisiones, sino también un hombre que brinda una experiencia maravillosa para todos aquellos que quieren seguir, quieren ser un emprendedor exitoso en la vida. Fermín, vamos a hablar ahora de el Fermín Troncoso, líder empresarial, líder comercial. Fermín Troncoso es miembro de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo, AMAPROSADO. Pero Fermín Troncoso es de los principales líderes del comercio detallista de Santo Domingo. ¿Cómo entra Fermín a formarse como líder comercial? Bueno, precisamente como le decía en principio, al comprar el primer colmado en la Padre Villini, esquina San Tomé, automáticamente fui a la Asociación de Detallistas y me inscribí como socio ya de esa institución. Pagué la cuota, pagaba la mensualidad y iba a las reuniones que eran todos los jueves, donde ya ahí había el abogado de la asociación y otros compañeros, la directiva, y comenzábamos a hablar de lo que es el comercio y de qué hay que hacer y cómo está allá, cómo está esto. Ahí aprendiendo de esa área dirigencial. Y de hecho, pues yo siempre he sido un poquito extrovertido y cuando ya llegaban las oportunidades de que hay un tema interesante y hay que estar discutiendo y Juan dice que es rojo y yo que es azul, ahí ya entonces yo comencé a participar y a discutir los puntos y qué vamos a probar o qué vamos a hacer. Y ahí me fui creando un liderazgo dentro de la asociación. Cuando hubo elecciones, ya algunos que ya estaban ahí me tomaron como secretario general y me llevaban en la plancha de él, Geraldo Castro, en ese momento, señor. Y seguí aprendiendo y seguí siendo hasta el momento que fui presidente de la Asociación de Detallistas en 4 ocasiones de 2 años por ocasión. Y automáticamente fuimos creando la compensación de lo que es el comercio y de lo que es un dirigente, y cada vez entonces creando uno más interés en las asociaciones, porque en la unión está la fuerza, y ese tipo de cosas contribuyeron a que yo fuera creando un liderazgo. Y tanto así que ya siendo presidente de la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, nació la idea de hacer un congreso internacional, y yo estuve ahí a la cabeza con otros grandes compañeros. Hicimos ese congreso, vinieron dirigentes de Costa Rica, de Chile, de Buenos Aires, de México. Hicimos un buen congreso y después nos invitaban ellos a sus actividades allá. Ahí comenzaron intercambios, ahí vinieron nuevas experiencias. De ahí yo coseché una experiencia muy buena en Costa Rica, donde tuve muy buenas relaciones porque el presidente en ese momento también fue diputado en el país, y luego era en las elecciones allí, yo iba a menudo, íbamos todas, y tuve la oportunidad de que por diligencia de él habló con Oscar Arias, presidente Oscar Arias de Costa Rica. Premio Nobel de la Paz. Así y es. Era presidente en el momento y me nombraron vicecónsul a honores aquí en República Dominicana, que ya había un consulado. Y estuvimos el honor de ejercerlo, y en unos años estuvimos en esa parte, pero continuando con el liderazgo en el comercio, ya ahí tuvimos nosotros muchas experiencias en Chile, en Costa Rica, ya repito, en Argentina, México, donde traíamos experiencia. Otra experiencia muy buena que tuve de Costa Rica es que allí existían las cadenas de distribución. Y fue lo que nosotros aquí implementamos con mucho éxito, porque en la Altagracia número 30, ahí pusimos la primera cadena y le llamamos la cadena número 1 de distribución de los detallistas. Lo hicimos con acciones de los propios detallistas, aportando unos 500, unos 1.000, unos 100 pesos. Y, y se hizo un almacén ya de provisiones, pero ya teniendo uno una cartera de clientes que eran los detallistas asociados a la asociación. Ahí también tuvimos la oportunidad
de que vinieron las situaciones de escasez de productos, como el caso de los azúcares, el caso del arroz mismo, y a través de INESPRE, que ya como asociación nos enfrentábamos a solicitar partidas para la clase nuestra, y ahí traíamos esas patanas de productos y las distribuíamos en fila para que ninguno se quedara, que fue creando una condición de ampliar, y llegamos a tener 5 cadenas de distribución en la capital. 5 cadenas de distribución, importante para esa época. Bueno, no queremos decir que hace mucho tiempo, pero tenemos un amigo en común que se llama Julián Antonio Parra, que Julián Antonio Parra decía que cuando él era chiquito veía a Fermín dando discursos en la Asociación de Detallistas. Fermín, ¿de qué época hablamos? Bueno, estamos hablando de cuando... Ahora piensa que me va a dar vergüenza. Bueno, yo voy a cumplir ahora el 16 de agosto, que ustedes se van a dar cuenta, porque van a sacar la bandera, no se trabaja, y es que yo cumplo 84 años. Oye, maravilloso. Esos 84 ha sido trabajando y ha sido disfrutando de la vida, claro, y enseñándole a la familia cómo es que se progresa y cómo es que hay que mantener la familia unida y socorrerla en el momento que sea necesario y exigirle cuando también sea necesaria. Ese tipo de cosas han ido contribuyendo a que haya uno ver pasar los años y creerse que no. Yo estoy activo en mis negocios como siempre, aunque mis hijos ya no quieren que yo esté y que lo haga, pero tengo el deseo y es el ánimo. Y desde el punto de vista lógico, eso es lo que conlleva a que uno pueda progresar y seguir adelante, estar precisamente frente a lo suyo, poner interés y dar la oportunidad y la mano al que esté necesitado al lado, porque Así cuando es. uno tiene empleados que usted ya crece en el comercio, usted ve la chispa del empleado y ve a algunos que no da para eso, bueno, pues usted tiene la oportunidad de ir desmayando, Claro. pero usted da oportunidad al que la merece, y ahí va creciendo y también está ayudando a crecer el otro. Por tanto, es ahí donde está el caso de que tuve varios colmados y varias oportunidades, porque me organicé al respecto de que el inventario cada 30 días es necesario. Y en las cadenas de distribución, que eran almacenes, se pasaba inventario cada 2 y 3 meses. En los colmados, que siempre se sugiere mensual, yo tengo aún por los años contadores que trabajaron como administradores en la cadena, como es don César Montillo, que ahora me pasa los inventarios en los negocios míos. Y de hecho, en cualquier negocio hay que pasar inventario siempre, porque no puede uno dejarse a que sabrá Dios está bien. Sí, O sea, Fermín. hay que mantener los controles. Vamos a hablar con Fermín, porque Fermín mencionaba que tiene 84 años, pero ¿cuál es la clave para mantenerse como usted se mantiene? Además, Mildred, es bueno señalar que Fermín Troncoso es el diplomático del comercio. Desde hace muchos años, los comerciantes, sus colegas, siempre hablan del diplomático del comercio, precisamente porque el manejo, la ecuanimidad, la forma de don Fermín Troncoso manejarse con sus iguales, con sus pares, con sus colegas, es de esa manera, como un diplomático. Fermín, ¿cuál es la clave? ¿Cómo usted logra mantenerse de esta forma tan activa, tan jovial, tan joven, tan bonita, tan pulcra? ¿Es el mismo trabajo que lo lleva a eso? Sí, yo creo que sí, el ánimo de que usted se siente bien y le gusta lo que está haciendo, cree que lo puede hacer mejor y cree que está necesitando de una u otra cosa. Y eso es importante. Cuando yo voy a un negocio mío y me siento del otro lado a conversar con mis empleados y que los clientes que están ahí, que ya por los años tienen el deseo de verme y compartir, pues para mí eso es un disfrute y me siento bien, igual que puedo yo también ir al colmado y siempre trato de que haya una botella por ahí, dame un traguito ahí, lígame con esto, para que Claro. no... O sea, que igual que en algunos negocios que
como el Vistamar, que tiene un karaoke los sábados por la noche. Ahí cuando yo puedo y caigo y estoy ahí, disfruto de esa realidad que existe en la gente, donde va a compartir ambiente sano. Entonces uno tiene que ir haciendo lo que a uno le guste. Tengo en Baní un terruño que era donde hablábamos ahorita del campo, pero ahí tengo una finquita que ya tengo ahí un ovejito, que tengo las gallinas, los patos. Entonces cuando ya yo caigo allí, que puedo ir el viernes y me desaparezco de la ciudad hasta el lunes, bueno, pues yo vengo con sangre nueva, como dice, y con el espíritu de volver pronto y así. Entonces eso es lo que yo creo que mantiene a uno en la actividad, igual que siempre desde joven jugaba softball y me mantenía en el deporte, y creamos la Liga de los Detallistas, creamos el softball igual que Soprobi, que es la comunidad de Villa Sombrero, que tiene su equipo de softball, y actualmente yo soy presidente de la Asociación de Soprobi Santo Domingo, en la capital. Excelente. Fermín, hay un elemento que yo sé que usted está a punto de mencionarlo, pero que yo pues aprovecharé y lo voy a mencionar. Esa forma jovial de Fermín Troncoso, ese Fermín Troncoso verse joven, tiene mucho que ver con la familia. La familia. Doña Milagro de Troncoso, los maravillosos hijos de Fermín Troncoso. Háblenos de la familia como parte de esos elementos que son lo que le dan esa juventud. Sí, bien, eso es una realidad, porque he levantado una familia que somos todos uno, y que realmente he venido recibiendo el cariño de mis hijos y de los esposos, de las hijas. O sea que realmente me siento ser un hombre de éxito y con un provecho ya disfrutado, porque cuando uno comparte con los hijos y usted está viendo que los hijos están detrás de usted queriendo que usted no haga las cosas para ellos hacerlas, pues le da a uno la satisfacción de haberlo hecho bien, porque si lo hubiese hecho mal, quizás yo tuviera que jalarle los cabellos para que vengan a ayudarme. Quiere decir que eso para mí ha sido de mucho éxito, igual que mantenerme en el deporte. Como te digo, me gusta caminar, yo trato aún en mi casa de todos los días caminar y hacer un poquito de ejercicio. Mantuve casi siempre una gordura no exagerada, moderada, mantuve un equilibrio que me he mantenido ágil, y por tanto cuando voy aún a la finca y yo me engancho un machetico como el campesino en la cintura y ando ahí, si hay que cortar un ramo lo corto. O sea, ese tipo de cosas son las que a uno le satisfacen y se siente uno como con el regocijo de que todavía es útil. Y desde el punto de vista colmado, los colmados, que es nuestro fuerte, tienen y necesitan, como le digo a mis hijos, que el colmado es el día a día. Tú no puedes pensar que va a un colmado como dueño y a los 8 días vuelve a ver qué pasó y cómo está la cosa. No. Hay que darle su cariñito, aunque no sea todos los días, pues interdiario, pero te da un tiempo y te conversa con los clientes y los vecinos y con los mismos empleados, y vas viendo cómo se mueve una cosa y la otra, que tú no tengas después que preguntar porque ya tú lo has visto, lo conoces. Mire, interesante para que los emprendedores pues conozcan, vean, sientan. Como dice Fermín Troncoso, el mejor abono es la pisada del dueño. A eso se refiere Fermín Troncoso cuando habla de que se tienen que cuidar los emprendimientos, se tienen que cuidar los negocios, se deben manejar de forma adecuada, dándole ese apoyo, dándole esa palmadita al cliente. O sea que, Fermín, el corte se lleva parejo. Sí. Eso es lo que quiere decir. Sí, el corte, y como dice el campesino, que el caballo, que el ojo del amo engorda el caballo. O sea, y que el tronco de su éxito fue su familia. Sí. Ahora bien, escuchando su historia tan agradable, ¿cómo usted ve el comercio en el día de hoy? En el día de hoy, el comercio... Frente al comercio de ayer. El comercio en el día de hoy, yo lo veo con mucha preocupación, porque lamentablemente las cosas han ido cambiando en sentido general, y de hecho la realidad
de la vida ha ido cambiando en sentido general. Se han perdido valores. Ya se han perdido valores que antes uno no creían que debían perderse, y sin embargo ya hay esa realidad, que eso es lo que hablábamos en inicio con los empleados. No tiene actualmente el empresario, no tiene el que haga cualquier movimiento comercial la seguridad de que va a encontrar una empleomanía sana, buena. Usted tiene que esmerarse y seguirla de cerca y irlo llevando, porque no es cortando cabeza, es ayudando y empujándolo y mostrándole, porque el comercio está exigiendo mucho servicio, prontitud y seriedad 100%. Que usted, cuando dice que va a pagar el lunes, trate de que el domingo ya usted esté listo para que venga el lunes. Y eso de usted que darle mara al proveedor, usted va prácticamente cavando su tumba. Lo que los hombres, cuando están detrás del mostrador, en el colmado, ese peso tiene que lucharlo y pelearlo a como dé lugar, porque usted lo necesita, pues ya usted tiene compromiso. Y automáticamente usted cumple, usted va a tener la puerta abierta del banco, de los proveedores, porque usted es una persona que cumple, es una persona que da la cara también. Eso de meterse atrás para cuando viene el vendedor a cobrar y dile que yo no estoy aquí, no, dé la cara y diga qué pasó y por qué usted no puede, pero mire, venga mañana o venga pasado. O sea que la responsabilidad hay que mantenerla, la seriedad hay que mantenerla, el cumplimiento hay que mantenerlo para fines de todo, porque cuando usted cumple así y exige así, también el cliente usted lo va acostumbrando, que antes existían esos cuadernitos y hasta en la pared se escribían, cuando ya le fiaban a doña Ramona la comprita de hoy, y usted lo anotaba en la tablita de ahí, 200 pesos, y se olvidó y no lo cobra. Y eso ahí después anota otro, y cuando pintaron la casa pagó todo el mundo porque se borró. Oye, pero maravilloso mensaje que Fermín Troncoso nos ha brindado. La responsabilidad como uno de los pilares para que el emprendedor pues pueda lograr mantenerse y ser sostenible. Guiar a los empleados, no cortar cabezas, sino guiarlo. Fermín, maravilloso. Bueno, gracias. Dándole las gracias porque las preguntas se quedaron cortas. Sí. Realmente el tiempo es muy corto, pero muy agradecida de usted, de toda la enseñanza que en una hora aquí va a haber mucha tela que cortar. Andrés? Así es. Definitivamente hemos conversado con Fermín Troncoso Brea, un ícono del comercio detallista de República Dominicana y un hombre que pues ha dejado huella. Donde quiera que Fermín pisa, deja huella, porque su trayectoria es una trayectoria transparente, diáfana, pulcra, que es un modelo a seguir para todos los emprendedores de República Dominicana. Así es. Gracias, Andrés, gracias a que realmente usted, Mildred, nos ha dado también una enseñanza de la atención, que esas son de las cosas que uno tiene que tener en el cliente, siempre activo, atento, para que no se le queden cositas que después se quedan volando. Yo agradezco mucho esta invitación y me siento como en mi casa, porque estoy junto de Andrés, que es un hermano, a Mildred, que ya la conozco hoy, y los Sánchez son buenos todos, como decían. Así que yo agradezco mucho y estoy a su orden en todo lo que pueda estar a mi alcance. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros en la Ruta del Emprendedor Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.